Hola, buenas tardes y bienvenidos a los seminarios de Servivuelo. Nuestro objetivo con estos seminarios es que empecéis a descubrir nuestra plataforma para poder sacarle el máximo partido posible y esta tarde comenzaremos con Pilar Díaz, nuestra responsable del departamento de grupos. Sabéis que durante el webinar podéis plantear preguntas directamente en el panel de control que está situado en el lado derecho de vuestras pantallas. Cualquier duda que tengáis podéis escribirla en este cuadro y las plantearemos todas al final de la presentación. Sin problema, podéis ponerlas según se desarrolle el seminario. No hace falta que esperéis al final. En nuestro canal de YouTube se podrá consultar los vídeos de todos los seminarios. Os invito a que nos sigáis, puesto que tenemos contenidos muy interesantes de compañías aéreas y destinos destacados. Para contactar con Servivuelo, con cualquier duda que tengáis posterior al webinar, tenemos disponible el siguiente email: webinar@servivuelo.com, y os responderemos encantados para solucionarlas lo antes posible. Os voy a dejar ahora con la persona de Servivuelo que imparte el seminario. Pilar, cuando quieras. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. En En primer primer lugar, lugar, quiero quiero dar daros la la bienvenida al bienvenida al webinar webinar Cotizaciones. Cotizaciones de grupos. En este webinar vamos a explicar cómo funciona nuestra aplicación y cómo podéis trabajar con ella para solicitar una cotización de un grupo. Recordar que para entrar en nuestra aplicación debéis estar dados de alta en la misma. Antes de entrar a la aplicación y como pequeña introducción os recuerdo: un grupo se considera cuando tenemos un mínimo de 10 personas viajando juntas en las mismas fechas y en los mismos trayectos aéreos. Las ventajas de una tarifa de grupo son tres fundamentales. Una, reservando un grupo garantizamos la misma tarifa para todos los componentes. La segunda, que no es preciso realizar el pago total de la reserva de inmediato. Y sobre todo, lo más importante es que no es necesario dar los nombres de los pasajeros en el momento. Todo esto siempre y cuando la salida del vuelo no sea muy cercana. En la webinar de hoy vamos a ver varios puntos. 1, cómo solicitar una cotización en nuestra aplicación. 2, qué hace Servivuelo para cotizar vuestro grupo. 3, cómo ver la cotización. 4, cómo confirmar una cotización. 5, mensajería con el departamento de grupos y ruegos y preguntas. Iniciamos la webinar con la parte más importante para vosotros, que es cómo solicitar una cotización. Siempre, una vez que ya habéis accedido a la aplicación, cada uno con vuestras claves, dentro de nuestra página principal accedemos al apartado vuelos. Dentro de vuelos accedemos a reservar aéreo grupo. Aquí nos aparece una primera pantalla que es la que te vais a rellenar para solicitar la cotización. Voy a hacer un ejemplo a la vez para que sea gráfico simplemente. El nombre del grupo, pues ponemos webinar, la empresa, webinar, podéis poner una empresa o vuestra misma agencia, no es necesario poner el nombre de la agencia, el nombre de la empresa. El tipo de grupo, nada más que clicáis, como hay una flechita, se os despliega. Elegís el tipo de grupo, que elegimos vacacional, por ejemplo, y el número de personas. El número de personas, 18, por ejemplo. La aerolínea no es obligatoria. Aquellos ítems que llevan un asterisco son obligatorios. Los ítems que no llevan asterisco no son obligatorios. Pues la aerolínea no es obligatorio que la pongáis, el presupuesto tampoco. En las observaciones, si tenéis alguna observación que poner, pues cualquier tema del grupo que queráis comunicarnos o que creáis que es importante que sepamos, la escribís aquí dentro. Marcáis si son pasajeros residentes o no, y ahora ya pasamos a la parte de itinerarios o trayectos. En esta parte, como podéis ver, no hay establecido una ida y vuelta, hay solo un itinerario para que vosotros podáis ir construyendo vuestros tramos aéreos, la ida y la vuelta. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer, aquí escribimos Madrid, desde Madrid hasta París. Elegimos, siempre que como se van desplegando, vamos eligiendo la fecha, ponemos, por ejemplo, el 15 de noviembre y ahora podéis elegir la hora de salida, si vosotros queréis una hora de salida máxima, una hora de llegada máxima. También podéis elegir si tenéis las flechas flexibles o el vuelo directo. Si ponéis fechas flexibles, nosotros vamos a solicitar
una horquilla de fechas, que siempre es positivo para si hay alguna fecha que un día antes o un día después es más económico, nosotros tenemos esa opción. Ya añadimos y se nos añade, se me ha borrado aquí, y se nos añade el primer trayecto, Madrid-París, el 15 de noviembre. Hacemos el regreso desde París, por eso os decía que no es necesario tener una ida y vuelta, lo vamos a ir creando nosotros desde París hasta Madrid. Y la fecha de vuelta vamos a volver el día 18 de noviembre. Igualmente no vamos a marcar ni la hora de salida, ni la hora máxima de salida, ni la hora máxima de llegada en este ejemplo. Añadimos, se nos viene aquí las dos, ya tenemos creada el segmento de ida y el segmento de vuelta, del 15 al 18, y enviamos la solicitud. En este momento se nos ha generado una petición con una referencia o un localizador de 8 letras. Con este localizador es con el que vamos a trabajar. Siempre que nos refiramos a vuestra solicitud, vamos a trabajarle con esta referencia. Esta referencia la podéis, vamos a cerrar esto para que lo veáis. Esta referencia la podéis localizar siempre. A partir de ahora, una vez que ya habéis hecho la solicitud, siempre vais a localizar vuestra solicitud en este apartado, en mis reservas, grupos aéreos. Entonces, se os va a venir aquí y veis lo que habéis, vuestras solicitudes. Aquí tenemos la que hemos creado, que es esta. En este apartado nos vamos a parar un poquito para que veáis qué es lo que estáis viendo aquí. Lo que estamos viendo son vuestras solicitudes. En esta yo había creado ya un ejemplo anterior, que es este, que está aquí abajo. Este es el que acabamos de crear nosotros, que está en estado de solicitado. Esto es lo que quería yo que vieseis. El ítem de estado. El ítem de estado es importante porque os va a marcar en qué estado está vuestra solicitud en cada momento. En este momento esas 3 letras pueden ir cambiando. Entonces, ahora mismo está SOL, que quiere decir solicitado por vosotros, que no se ha hecho ninguna acción sobre la solicitud. Puede aparecer un TRM, que quiere decir que está tramitado, que el Servivuelo está trabajando con ello y os lo cotizaremos. Puede estar como COT, que ya está cotizada, es decir, que ya tenéis una cotización puesta. Puede estar como GOK, que es cuando vosotros, como COK, perdón, que es cuando vosotros cotizáis, aceptáis la solicitud de grupo, o puede estar como GOK, que es cuando ya está confirmada por nosotros. Entonces, retomamos ahora. Aquí está la solicitud vuestra. ¿Qué hace Servivuelo, que es el segundo punto, cuando recibe una solicitud? Nosotros en el departamento de grupos comenzamos a solicitar a las diferentes compañías aéreas la cotización. Una vez que recibimos la cotización, os la publicamos en la página, en la aplicación. Publicamos la cotización y recibís en vuestro email, recibís una notificación de cambio de estado. Vuestra solicitud ha cambiado de estado, está cotizada. En esa solicitud, en ese email, perdón, recibís un Word adjunto, que hay una serie de información, un pequeño resumen de la cotización. Yo personalmente os recomiendo que no, bueno, la podéis ver, claro que está, pero es mejor que vayáis a la aplicación, que entréis y veáis la cotización, ya que la vais a ver mucho más clara y mucho más detallada. Entonces, vamos a verla. Entramos en el siguiente punto, que sería cómo ver una cotización. Entonces, yo entro por mis reservas, grupos aéreos, y me encuentro esto. Veo que imaginaros que veo que mi solicitud ya está cotizada. Entonces, le doy a la llave inglesa, ver reserva, y se me despliega la cotización. Se me despliega toda la cotización y podemos ver que tenemos aquí primero los datos generales, que eso es lo que vosotros habéis solicitado en datos generales. La siguiente pestañita viene cotizaciones. Os metéis en cotizaciones y veis que la cotización está en espera de que vosotros lo abráis.
Venís aquí, lo abrís y se os despliega la cotización completa. Aquí veis la tarifa por adulto, el importe de las tasas por persona, el importe de nuestro fee y el total por adulto, que son 308 en este caso, que es un ejemplo. Os pone el total de la reserva por todo el número de personas y los trayectos que están cotizados. Hemos hecho un ejemplo del 15 al 18 de noviembre. Y en este caso también es importante este texto. Este texto es un texto estándar que ponemos en las cotizaciones. Cuando hacemos la cotización siempre introducimos este texto. En este texto, bueno, si lo leéis detenidamente, os informa que esto solo es una cotización, que no tenemos ningún bloqueo ni ninguna reserva y que si estáis interesados en realizar en confirmar la cotización, necesitamos recibir un primer depósito, en este caso de un 20% de la tarifa, más nuestro service fee. El resto de depósitos y pagos, eso ya se os irá informando más adelante. Entonces, en este momento ya estáis, ya tenéis la posibilidad de dar la cotización a vuestro cliente, porque tenéis los vuelos que vais a ofrecer al cliente, la tarifa que vais a ofrecer al cliente y el depósito que tenéis que solicitar al cliente para poder pedir la cotización. El siguiente punto, ¿cuál es? Pues el siguiente punto es cómo confirmar la cotización. Venís aquí abajo y aceptáis la cotización. Aceptáis la cotización, nosotros recibimos el mensaje que habéis aceptado la cotización y hacéis la transferencia del importe que os hemos indicado aquí arriba. Y esa copia de la transferencia nos la mandáis por email a grupos@servivuelo.com, a nuestras direcciones de email. Una vez que recibimos la aceptación y la copia de la transferencia, nosotros pasamos a administración. Administración nos da el OK a vuestro pago. Tener en cuenta que el pago normalmente nos van a dar el OK al día siguiente, a no ser que se haga el pago por TPV o de cierto banco a cierto banco, que suele ser la Caixa, pero normalmente siempre es al día siguiente. Tenerlo en cuenta para los tiempos límites que os podemos poner en algún caso. Una vez que ya hemos recibido, nosotros procedemos a solicitar las plazas aéreas a la compañía aérea. Solicitamos las plazas aéreas a la compañía aérea y cuando nos la confirma, os publicamos la confirmación. Os publicamos la confirmación, os mandamos un mensajito que ya está confirmado por la compañía aérea y publicamos un calendario de pagos, una fecha tiempo límite para dar nombres y una fecha tiempo límite para emitir. También publicamos una política de gastos de cancelación total o parcial. Estos son pasos sencillos, pero para no extenderme mucho en esta webinar que está centrada en lo que es una cotización, lo dejaremos para una posible nuevo webinar. Ahora vamos ya a hablar de la parte de las comunicaciones con Servivuelo. Las comunicaciones con Servivuelo, bueno, aparte del email, el teléfono, que estamos siempre a vuestra disposición, encantados de atenderos, muy rápido es hacerlo por la mensajería en la aplicación. Hay tres formas de acceder a los mensajes. En las pestañas iniciales, aquí en mensajes de reservas de grupos. Entonces aquí os salen todos los mensajes que podéis tener, que hay. Y podéis entrar en cada uno con la llave inglesa, siempre desplegáis con la llave inglesa, ver mensaje o ver histórico. Otra forma también es directamente, cuando estáis en la cotización, le dais simplemente aquí, muchas veces si os habéis metido ya en mis reservas, grupos aéreos, y venís aquí otra vez. Normalmente siempre os lleva al mismo punto, entréis por mensajes o entréis por mi reserva, os va a llevar siempre aquí. Y entráis con la llave inglesa a ver histórico o ver nuevo mensaje. Y otra forma, también nosotros cuando os publicamos alguna cotización y os queremos hacer alguna mención especial o queremos daros algún mensaje, os mandamos un mensaje donde os aparece aquí. Os aparecería aquí que os aparece un unito. Eso es un mensaje nuevo. Si le clicáis,
A ver, si clicáis aquí en mensajes, os aparece mensaje de reserva de grupo. Venís aquí y le veis, hace ver mensaje y pone, pueden acceder a la cotización publicada. Para quitar este uno de aquí, este mensaje 1 de aquí que estaba aquí, ¿qué hacéis? Venir aquí a la alerta de agencias. Si desea que este mensaje siga apareciendo como pendiente, marque esta casilla. Como no lo deseamos, la desmarcamos. Enviamos, refrescamos y ya no está el mensajito, ya nos ha desaparecido el mensaje. Cuando desaparezca. Ahora ves, ya no está el mensajito. Tenemos todos los mensajes y nuestros sin el 1 aquí. Pues bueno, esto en realidad es todo lo que yo tenía que contaros de la webinar de lo que son una cotización de grupos que damos a vuestra disposición, ya lo sabéis, en el departamento de grupos siempre para cualquier consulta. Y ahora damos paso a los ruegos y preguntas. Muchas gracias, Pilar. Monse nos pregunta, tengo dudas en cómo añadir la vuelta. ¿Cómo añadir la vuelta? Vale, como os he dicho, vamos a ir a donde se inicia la solicitud. Como os he comentado antes, aquí es donde tenéis el itinerario, donde vamos a crear nuestros segmentos. No hay vuelta, sino que tenéis que ir creando. Vosotros ponéis desde Madrid, recordad que hemos hecho Madrid hasta París, la fecha. Le añadís, es la ida. Para crear la vuelta, hacéis lo mismo, desde el regreso desde París hasta Madrid y la vuelta. Esto podéis crear ida y vuelta, una ida y vuelta con 5 segmentos internos de vuelos internos. Podéis ir añadiendo tantos cuantos queráis. Carlos nos pregunta si se puede imprimir la cotización. Pilar. Sí, la cotización, si venís aquí a mis reservas, es desde el punto que está cotizado. Grupos aéreos, venimos aquí a donde está la reserva. En este iconito de aquí, lo podéis descargar y lo podéis imprimir. También la podréis imprimir desde mis reservas, perdona, bueno, ya estamos dentro. Desde la llave inglesa, descargar resumen de reserva. Hay 2 formas de imprimirlo. Miriam nos pregunta si se puede pedir la cotización por email. No. La cotización, si la pedís por email, os vamos a mandar un mensaje que por favor la realicéis a través de la página web. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos forma de contestaros. Nosotros la cotización la vamos a publicar siempre en la página. En vuestra solicitud la vamos a cambiar de estado y vamos a publicaros la cotización. Si no la tenemos, no os la podemos contestar. Juan nos pregunta, ¿hay algún problema si realizamos varias cotizaciones individuales de grupos inferiores a 10 personas? Sí que hay un problema. Eso se llama, en realidad, esos son grupos fantasmas. Si la compañía aérea detecta que habéis hecho un grupo fantasma, puede cancelaros todas las reservas y tendríais que volver a solicitar como grupo la reserva. Tened en cuenta que vais a perder la tarifa que teníais si habéis hecho algún pago. Entonces es mejor que si tenéis más de 10 personas, hacer siempre la solicitud como grupo, porque da pie a unos problemas. Pedro nos pregunta, ¿es normal que la tarifa de grupos a veces sea más cara que la tarifa que vemos en individual? Sí que es habitual. Es habitual, pero tiene su explicación. ¿Por qué? Hay 2 explicaciones que yo siempre os doy cuando me llamáis y me decís, es que he visto la cotización individual y es más cara, bueno, más barata. En este caso es así, ¿por qué? Porque nosotros al principio se explicaba las ventajas de un grupo, que no tenemos que dar los nombres, que vamos a tener la tarifa garantizada desde el momento de que hacemos el depósito, tenemos la tarifa garantizada para todos los componentes del grupo y además no tenéis que hacer el pago completo
nada más que hacéis la solicitud. Se van haciendo pagos aplazados. Eso son, por una parte, todas las ventajas. Y por otra parte, tener en cuenta que, claro, si nosotros le pedimos a una compañía aérea 50 plazas de un avión, estamos bloqueando una parte grande del avión que ellos tienen que amortizar de alguna forma. Ellos, pues bueno, también ellos cuentan aquí. Más que nada, por eso normalmente es un poquito más cara, aunque las tarifas de grupos ya son buenas, normalmente son buenas. Nosotros tratamos siempre de negociar y daros una buena tarifa de grupo. Noemí nos pregunta, ¿al cotizar un grupo se garantiza que viajarán todos juntos? ¿Puedes repetirme la pregunta? Disculpa. Sí, al cotizar un grupo se garantiza que viajarán todos juntos. A ver, si cotizas un grupo de 50 personas, vas a hacer una reserva de 50 personas y van a viajar los 50 juntos, claro está, en el mismo avión. No hacemos, a no ser que en algún caso haya algún problema y os informásemos que no pueden ir juntos en el mismo avión porque los aviones son pequeños o no hay disponibilidad, siempre van a viajar juntos, claro. Es un paquete, como un paquetito. Se cotiza, se reserva y viajan juntos. Jordi nos pregunta, ¿cómo se solicita precio de grupo para residentes en Baleares y Canarias? En la página, en la pestaña de reservar, aéreo grupo, tenéis una pestañita que os lo he dicho un poquito rápido, aquí pasajeros residentes. Si clicáis aquí, a nosotros nos da un aviso que los pasajeros son residentes y os publicaremos la tarifa de residente o bien os informaremos del descuento. Pilar, nos preguntan cómo funcionan los calendarios, el tiempo normal para el siguiente pago o pago total y fecha máxima para dar los datos de todos los viajeros. Bueno, eso es un poquito más adelante, una vez que ya se confirma el grupo. Aquí hemos hablado hasta el momento de la confirmación por nuestra parte. Ya os he dicho que cuando se confirma nosotros os publicamos la confirmación de las plazas aéreas y entonces publicamos el calendario de pagos, la fecha en la que tenéis que darnos los nombres, la fecha en la que tenéis que darnos la fecha en la que vamos a emitir y pues eso, la política de gastos de cancelación total o parcial de grupo, pero eso es una vez ya que se confirma el grupo, porque eso nos lo manda la compañía aérea cuando confirmamos. Hasta ese momento no os lo vamos a publicar. Y si se cotiza para 20, por ejemplo, y luego varían ese número de personas y al final viajan 15 y no 20, o por el contrario se añaden personas. Es más complicado si se añaden que quitar. Siempre que se añadan hay que pedir una nueva cotización de esas 5 personas extras para saber si nos dan la misma tarifa o no para esas 5. Si se quitan personas, se puede ver, normalmente también pedimos recotización, pero también tener en cuenta que algunas compañías nos dejan cancelar un pequeño porcentaje de las plazas solicitadas. Entonces, pues bueno, si no son muchas, si hemos pedido 15 y son 14, pues se puede mantener la tarifa y luego cancelarla. ¿Cuánto tiempo se tarda de media en pasar una cotización de grupos? Una cotización de grupos normalmente todo depende de la compañía aérea. Nosotros en Servivuelo dependemos siempre de la compañía aérea. La cotización, dependiendo, ya os digo, según la compañía, puede ser en el mismo día, al día siguiente, tardar 2 días o 4. No hay un baremo, una media. Nosotros intentamos siempre que sea el mínimo posible. Yo normalmente miramos siempre las cotizaciones, las solicitudes y si han pasado más de 2 días volvemos a insistir a las compañías aéreas porque ya no nos gusta. Si quiero hacer un circuito, ¿cómo lo hago? Un circuito podéis, bueno, claro, estamos en las mismas, en reservar, aéreo grupo. Al ir añadiendo los segmentos aéreos, vosotros me podéis ir marcando los segmentos de los vuelos que vais necesitando. Madrid, Lima, de Lima a otro punto, de otro punto a otro punto, así, ahí luego regreso. Simplemente es ir añadiendo segmentos.
Incluso si tenéis alguna duda de añadir segmentos, podéis poner la fecha, el origen, el destino y luego en observaciones ponernos, también queremos estos vuelos internos. Y nosotros no tenemos ningún problema y lo solicitaremos, porque lo leemos todo, observaciones, todo lo leemos todo. Si quieres bloquear los vuelos para hacer un paquete, pero todavía no lo tienes vendido y no sabes si lo vas a vender, ¿nos dan un margen de tiempo para cancelar? Tener en cuenta aquí, a ver, un grupo tiene muchas ventajas, pero también tenéis que tener en cuenta que os vamos a pedir un primer depósito y el service fee. Eso no es reembolsable. Entonces, siempre hay un pequeño margen de riesgo. Pero claro, también si os sale el grupo y no tenéis la reserva hecha, tenéis un margen de riesgo más grande si no habéis hecho la reserva. ¿Se puede pedir cotización para un mismo vuelo, pero en distintas fechas en la misma reserva? ¿O es mejor abrir una reserva por cada fecha? Podéis hacerlo de las dos formas. Yo personalmente, prefiero en diferentes solicitudes. ¿Por qué? Porque así no os equivocáis, no da pie a error. No vaya a ser que unas fechas veáis, abráis la cotización una y es la 2. Pero bueno, podéis hacer las dos formas. Podéis ponérnoslo en observaciones, os publicaríamos, si lo hacéis en la misma, os publicaríamos 2 cotizaciones. Lo único que tenéis que tener un poquito cuidado que no clicar en la que no es, claro. ¿Qué ocurre si hay un desfase entre el pago del depósito y la confirmación de plazas de la compañía? Disculpa. Nos preguntan si hay un desfase entre el pago del depósito y la confirmación de plazas de la compañía. Pues bueno, siempre que se hace un pago, vosotros me pagáis el depósito y la compañía siempre hay unos días hasta que nos confirman ese bloqueo. Entonces ahí siempre hay unos días que a veces no es nada de tiempo, en el mismo día, otros no, pero no pasa realmente mucho. O sea, estamos siempre en contacto. Y por último, Pilar, ¿cómo se gestionan las cancelaciones parciales o totales? Eso lo publicamos siempre una vez que está confirmado el grupo. Si se cancela el grupo completamente, todo lo que se haya pagado, eso siempre que estemos dentro de gastos de cancelación, eso se publica, eso se pierde. Y porque son gastos que las compañías aéreas nos pasan a nosotros, claro está. Si son cancelaciones parciales, hay un cierto porcentaje que en algunos casos, que también os lo publicamos siempre que hacemos la publicación de la confirmación, hay un porcentaje que a veces nos permiten, que depende de la compañía aérea que sea, nos permiten cancelar un 5%, un 10% de plazas hasta cierta fecha. Siempre va a ser hasta cierta fecha, ¿eh? No se permite siempre. Pero eso normalmente os ponemos muy claro en la confirmación los tiempos que tenéis para cancelar. Pues muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Recordaros que mañana lo tendréis disponible en nuestro canal de YouTube y estamos a vuestra entera disposición para ayudaros a lo que necesitéis y para contestar todas aquellas dudas que os vayan surgiendo en el mail webinar@servivuelo.com. Muchas gracias por asistir y que tengáis buena tarde. Adiós, buenas tardes.